Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando, básicamente iniciando esta semana. Hoy es martes, es 4 de febrero de este año 2025. Se retoman las actividades aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en las instituciones en general de educación en todo el país. Y bueno, pues hoy con un tema justamente conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, esta enfermedad pues que cada año se lleva a miles y miles de personas. Y bueno, vamos a platicar justamente de cuál es la situación y los avances en los tratamientos. Ojalá que nos puedan acompañar. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Radio UAA en el 94.5 FM, a quienes nos acompañan a través de la señal de UATV, el canal 26.2. Estamos en la transmisión en vivo también en Facebook Live y en YouTube. Gracias a quienes nos acompañan, nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Y bueno, pues como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día. Pues un tema por demás interesante y además creo que ha avanzado significativamente tanto en los tipos de cáncer que luego se presentan como también en tratamientos más sofisticados, ¿no? Aquí en nuestro estado me sorprendía un tanto pues que se encuentra en el 6º lugar en defunciones por tumores malignos, en el 6º lugar por encima, muy por encima de la media nacional, que es de 70.8 por cada 100,000 habitantes, y Aguascalientes está en 76.7 según los últimos datos del INEGI. Pues entonces, son cifras altas. Pues tema del que vamos a platicar en un momento más con nuestros especialistas. Así es, los invitamos para que nos acompañen. Y bueno, la línea está abierta, 449-912-1588, para que nos manden sus mensajes de texto en WhatsApp. Está disponible también el 910-9260 y bueno, en redes Radio UAA 94.5 FM. Gracias a Samuel Ornelas, a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño que nos apoyan aquí en la producción, a la gente que está allá en UATV. Pues si les parece, vamos arrancando, tenemos nuestro resumen. Bueno, pues menores detenidos durante la Feria Nacional de San Marcos 2025 no van a ser resguardados en esta ya muy conocida base Volcán, sino que los van a trasladar a un centro de detención especial. Previo al arranque de la verbena abrileña, las autoridades en materia de seguridad pública están alistando ya toda la operación pues de la seguridad, precisamente, que es una de las cuestiones más importantes. Y bueno, de esta base denominada Volcán, donde los feriantes que sean detenidos por la comisión de una falta administrativa, bueno, son trasladados para ser presentados ante un juez cívico. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, adelanta que previo a la feria se estima que esté listo el centro de detención para menores en las instalaciones de la delegación San Pablo, a donde se evalúa trasladar especialmente a los adolescentes que sean detenidos por faltas administrativas. Por cierto, la seguridad es prioritaria. Y hoy por la mañana aparecieron algunas narcomantas en Aguascalientes con una amenaza directa al cantante Oscar Maidón, quien se va a presentar junto a Víctor Mendívil el próximo 8 de febrero en el palenque de la feria. Hoy en las calles de Aguascalientes pues se publica esta amenaza de no presentarse. Ahí en la narcomanta, bueno, en una de tantas, aparece el nombre de Jaime Cruz, que bueno, pues se refiere justamente a Jaime Cruz Villalpando, presidente municipal de Villa Hidalgo, Jalisco. Y es que lo que dicen estas mantas es que este cantante que se va a presentar aquí en la feria, bueno, no sabemos, vamos a ver qué determinación toman las autoridades por esta amenaza de muerte para él y para su hijo, pues tiene
o dice la narcomanta que tiene nexos precisamente con el alcalde de Villa Hidalgo y que lava dinero, pues incluso hasta Teocaltiche. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades justamente con esto que apareció el día de hoy y que es bastante delicado. Y este sábado 1 de febrero, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la ley del Infonavit que faculta al Instituto para la Construcción y Arrendamiento de Viviendas. En Aguascalientes ya iniciaron los diálogos para aterrizar el proyecto en la entidad, principalmente la evaluación de los predios donde estas viviendas serán construidas. Hay que señalar que sí hubo modificaciones con respecto a lo que se había autorizado en el Senado, que los órganos de gobierno prácticamente del Infonavit van a continuar siendo tripartitas de una manera mucho más equitativa. No se le dará, digamos, todo el poder al gobierno para que ellos sean los que tomen las decisiones con respecto a la utilización de los fondos de los trabajadores. El gobierno del estado, como ya decíamos, evalúa 2 polígonos en Aguascalientes que serán entregados a la Federación para construir viviendas. Los municipios están comprometidos en facilitar trámites y licencias para esos proyectos, según el secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Óscar Tristán Rodríguez Godoy, quien adelantó que estas viviendas tendrán precios estimados que oscilan de los 550,000 a los 800,000 pesos, a fin de garantizar que sean accesibles para la mayoría de la población. Y este fin de semana, básicamente el día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que finalmente se llega a un acuerdo con Estados Unidos. Recordarán que el 1 de febrero había amenazado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con aumentar hasta 25% los aranceles a nuestro país. Bueno, pues la presidenta anunció que tras una conversación con su homólogo estadounidense se alcanza un acuerdo para suspender por un mes al menos los aranceles del 25% a productos mexicanos. Aseguró que esta decisión representa un respiro para la economía nacional y la relación comercial entre ambos países, permitiendo negociar en mejores condiciones y evitar un impacto inmediato en sectores clave. Sheinbaum destacó que el acuerdo se logró con respeto mutuo y bajo el compromiso de reforzar la seguridad en la frontera norte. Como parte de los términos, México estará desplegando 10,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno estadounidense se comprometió a trabajar en el control del tráfico de armas de alto poder hacia México. Equipos de seguridad y comercio de ambos países comenzarán a trabajar de inmediato en estrategias conjuntas. Así se suspenden los aranceles del 25% por un mes, mientras continúan estas negociaciones, según lo celebra la presidenta. Vamos a escucharla. Ya vieron el tuit, ¿no? Pues fue una... Siéntense, por favor. Está el equipo conmigo porque realmente esta es una labor del gabinete, de todo el equipo. De seguridad, de economía, Hacienda no está aquí, y todos, Gobernación, todos. Somos un gran equipo, la verdad es que me siento no solo apoyada, sino que hemos logrado construir realmente un gran equipo en el gabinete. Esta madrugada, un total de 2,200 soldados del Valle de México se dieron cita en el campo militar número 1 para ser desplegados hacia la frontera con los Estados Unidos. De este contingente, 1,500 pertenecen al Ejército y 700 a la Guardia Nacional, provenientes de la Ciudad y el Estado de México. Se van a sumar a las actividades de seguridad en la frontera norte del país, una de las condiciones para lograr el acuerdo de aranceles durante un mes, que se suspendieran durante un mes. En este primer viaje desde el campo Marte se movilizaron al menos 5 unidades de armas y servicios con vehículos tipo Humvees,
4x4 y transporte de personal de 6.5 toneladas. A las 6 de la mañana, de manera paralela, comenzó la movilización de efectivos vía aérea desde la península de Yucatán. Un total de 990 elementos de la Guardia Nacional fueron trasladados vía aérea. En Campeche se movilizaron 270 efectivos, en Mérida 360 y en Quintana Roo otros 360. Este despliegue masivo busca fortalecer y mostrar la presencia y las acciones de seguridad en la región fronteriza, respondiendo a las necesidades y desafíos que enfrenta el país en esa área estratégica luego de los acuerdos alcanzados entre la presidenta de México y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Y bueno, Trump también amenaza a Canadá y ya hay declaraciones del primer ministro Justin Trudeau, quien anunció que básicamente se alinea a estas peticiones que hace el presidente Trump de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, luego de una llamada justo con su homólogo Donald Trump en plena amenaza arancelaria. En su mensaje, el mandatario liberal anunció un bloque de trabajo conjunto. Garantizaremos que haya vigilancia 24/7 en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero, así lo anunció Trudeau. Al igual que con México, ayer Trudeau y Trump hablaron ante la imposición de aranceles del 25%. Se trata del mismo plazo que la Unión Americana acordó con el gobierno mexicano. Trudeau anunció que firmó una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo con una inversión de $200 millones. El primer norteamericano agregó que su país puso en marcha un nuevo plan fronterizo que incluye $1,300 millones para el reforzamiento en la frontera. Se va a compartir con helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con Estados Unidos y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Más tarde, Donald Trump confirmó este acuerdo en un mensaje publicado en su red social, Truth Social. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha dedicada a la sensibilización sobre la prevención, el tratamiento y la atención integral del cáncer a nivel global. El objetivo es unir esfuerzos para mejorar la comprensión de esta enfermedad, eliminar estigmas, promover el acceso a servicios de salud y asegurar que cada persona afectada reciba la atención que necesita para superar el cáncer con la mejor calidad de vida posible. En México, el cáncer es una de las principales causas de muerte. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los cánceres más comunes son los de mama, próstata, pulmón y colon. La incidencia de cáncer ha aumentado en los últimos años debido al envejecimiento de la población y factores de riesgo como el tabaquismo, la dieta poco saludable, la obesidad y la falta de ejercicio. Los últimos datos publicados por el INEGI revelan además que Aguascalientes se encuentra en el 6º lugar nacional de incidencia de estos padecimientos, con una tasa de 77.2 por cada 100,000 habitantes. El tratamiento del cáncer no solo se limita a la parte médica, sino que también debe considerar el impacto emocional, psicológico y social que tiene sobre el paciente. La atención individualizada es clave. Cada persona tiene una historia única y una respuesta distinta a la enfermedad y a los tratamientos. Por ello, un enfoque centrado en la persona es fundamental para proporcionar no solo curación, sino también un acompañamiento emocional y psicológico, garantizando que el paciente se siente escuchado, comprendido y apoyado a lo largo de todo el proceso. Este enfoque integral permite que los pacientes no solo tengan acceso a los mejores tratamientos médicos, sino que también reciban el apoyo necesario para enfrentar los desafíos emocionales y físicos derivados de la enfermedad. La compasión y empatía en la atención son cruciales para lograr los mejores resultados en salud y bienestar.
Este será el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. Pues son las 9 de la mañana con 15 minutos y es el tema el día de hoy, el cáncer, la situación actual y el avance en los tratamientos. Agradecemos muchísimo la participación de nuestros expertos. Está con nosotros el doctor Rodrigo Negrete Avena, él es oncólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y también está con nosotros Cindy Patricia Pérez Arellano, responsable estatal del programa de cáncer de la mujer. Bienvenida, Cindy. Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, escuchábamos parte de la información que manejamos en la cápsula y en este 4 de febrero, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hablar de este aumento en la incidencia de enfermedades, tanto a nivel estatal como global, particularmente de esta. Bueno, hay algunas proyecciones que dicen que para el 2030 el número de casos de cáncer estará aumentando hasta en un 30%. ¿A qué se debe todo esto? ¿Cuál es la situación que se vive aquí en Aguascalientes y en México? Adelante, doctor. Sí, la verdad es que el cáncer lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Esa es una de las causas. Otra es que la esperanza de vida ha aumentado, entonces la gente vive más y tiene más tiempo de desarrollar este tipo de enfermedades. Los factores de riesgo también, que pueden ser modificables, pero que nadie modifica. Hay otros factores de riesgo que no son modificables. Incluso infecciones por algunos tipos de virus que pueden ser dentro de todos los cánceres que existen, hay unos que pueden ser completamente prevenibles, y esos son, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, que con una vacuna podríamos disminuir muchísimo el riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Hay otros que no, hay otros donde solamente necesitamos o podemos hacer modificación en factores de riesgo para disminuir la incidencia, pero no se pueden prevenir. Entonces, todo esto hace que esta enfermedad vaya en aumento y que las personas pues no hacen caso, no hacen ejercicio, son muy sedentarias. Cada vez me parece que todos los inventos del hombre son para que el mismo hombre sea un poquito más flojo y sedentario, ¿no? Entonces, cada cosa, casi todas las personas ahora se desplazan cuadras en coche, ¿no? En vez de salir a caminar o salir a hacer ejercicio, bicicleta, algo. Me parece que todo eso tiene mucho que ver con el aumento. Hasta ir a la tienda, ¿no? Ir a la tienda en coche, ajá, exacto. Ya hasta las actividades cotidianas, ¿no? A final de cuentas, y también hasta la convivencia, ¿no? O teléfonos, o... Exacto. Bien, entonces, todo eso. Vemos aquí en las estadísticas del INEGI, por ejemplo, que las incidencias, sobre todo de mortalidad por cáncer, son más altas en mujeres, el 52.4% contra el 47.6%. ¿Esto es porque tenemos más factores de riesgo o porque somos un poco más negligentes a veces con el cuidado, tratamiento, etcétera? No, volvemos, son varios factores. En sí también la mujer, aún con todo, está más al tanto de su salud. Es más frecuente que vayan a la visita, por ejemplo, hablando de cáncer de mama y cervicuterino, que tenemos campañas, ¿no? O que se ha sensibilizado, lo decíamos mucho, mujeres de arriba de 40 años a la realización de su mastografía, su citología, su detección de BPH, como ya comentaba el doctor. Eso nos ha ayudado a fortalecer el diagnóstico oportuno. Lamentablemente todavía se observa esta tendencia a primer nivel de que el hombre casi no acude a una consulta médica. Sí, yo creo que todo lo contrario a lo que decías, la mujer es mucho más responsable con su salud. La verdad es que yo lo veo todo el tiempo en la consulta. Sin embargo, los datos crudos de la incidencia de cáncer es mucho más alto el cáncer de mama que prácticamente todos los demás. Entonces, mientras más personas con este tipo de cáncer, que es el cáncer de mama, existen, pues entonces es lógico que pueda haber una mayor mortalidad por cáncer en la mujer que por cáncer en el hombre, ¿no? Es decir, sí es verdad que el cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel mundial, sin embargo, no es el que más mata. Sí, en cuanto a decir, tantos casos de cáncer de
de mama se diagnostican al año, tantos mueren por cáncer de mama. Son en realidad menos del 25% los que mueren por cáncer de mama, pero por ejemplo cáncer de pulmón, prácticamente todos los que se diagnostican con cáncer de pulmón, que no es específico de hombre o de mujer, entonces aquí también una gran parte de mujeres va a formar parte de la estadística de mortalidad. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Lo que hace que se infle un poquito más el porcentaje en la mujer que en el hombre. Ahora, factores de riesgo, pues yo creo que todos lo sabemos, el alcoholismo, tabaquismo, vida sedentaria, etcétera, pero ahora también como que veo los esfuerzos concentrados en la alimentación. De alguna manera nos hemos vuelto más dependientes de de consumir productos que son rápidos, que no nos cuesta tanto tiempo pues estarlos cocinando, etcétera, y bueno, este es uno de los pues como más importantes a considerar, ¿no? La alimentación. Sí, desde luego el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que en la actualidad es mucho más rápido todo, que tienes que ir de aquí para allá, que lleva a los niños, que ve por ellos, que ahora que vas al gimnasio, bueno, algunos, hablando de esto, los que se iban, o sea, que tienes que hacer las cosas rápido. Yo creo que es mucho más fácil que compras ya la bolsa de verduras que está precocida y que tiene no sé cuánto tiempo congelado y solamente lo bajas. O sea, ese tipo de cosas del estilo de vida nos ha llevado, yo considero que a situarnos en esta posición. Claro. Estaba viendo el otro día en estas tiendas de conveniencia los paquetes que venden a las personas, a los trabajadores, y es una sopa tipo ramen con un refresco de cola. Es paquete 1 y te cuesta baratísimo. O un sándwich, entre comillas, saludable, pero es como un cuernito con queso amarillo y jamón. Y a final de cuentas son alimentos ultraprocesados, altos en grasas trans, que a final de cuentas no le hacen nada bien a nuestro organismo, aunado, como dice el doctor también, a esta inmediatez, ¿no? Y corres y no nos damos tiempo para otra cosa. Hasta inclusive el estrés, obviamente, al que estamos sometidos. Obviamente todo esto genera cambios en nuestra vida y en nuestras células, y bueno, esos también pueden ser los resultados. Sí, actualmente también se habla mucho de disruptores hormonales. Sí. Ya prácticamente los maquillajes, las cremas, todo ese tipo de cosas, se habla de que tienen ciertos tipos de disruptores hormonales que pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo la mujer que utiliza más este tipo de productos. Ahora, ¿qué pasa con todo el tema ambiental? El clima, cómo está cambiando, digamos, el sol, etcétera. ¿Eso también es un factor que ha incrementado la incidencia de cáncer? Sí, algunos tipos de cáncer que pueden ser, que pueden llevar como factor de riesgo la exposición a los rayos ultravioleta, y que, bueno, sabemos que cada vez es más deteriorada nuestra capa de ozono, cada vez nos llegan más fuertes los rayos. Yo creo que sí tiene mucho que ver todo esto. Ahora, en el caso de las mujeres, lo que hablábamos, el cáncer de mama, bueno, en general, es uno de los que más se presentan en el mundo. Y en los hombres decíamos cáncer de colon, ¿qué más? Cáncer de próstata, que es el segundo lugar a nivel mundial. Y todos estos en edades más tempranas. Hablabas del caso de una chica que tiene 18 años, que ya presentó, y esto no era como común. No. Cáncer de mama, ¿verdad? Sí, cáncer de mama. Como lo comentábamos fuera del aire, las tendencias eran mujeres de más de 55 años de edad. Era el rubro en donde nosotros nos enfocábamos para buscar el diagnóstico. Y ahorita, 40 años, híjole, ya nos están empezando a brotar los números, y no se diga menos, ¿no? Entonces, esta es la parte de la concientización que se quiere llegar, ¿no? De no nada más te esperas a los 40 años. O sea, de verdad hay que empezar con una prevención desde el que inicies con ahora sí que con tu etapa de menstruación y todo esto, para hacer una buena búsqueda, ¿no? Conocer tu cuerpo, y que no te esperes a los 40 cuando me toque la mastografía. Veo aquí en una estadística del INEGI algo que, bueno, me parece interesante, es que las edades más tempranas, como que los tipos de cáncer son leucemias y algunos otros de meninges, encéfalo, etcétera, y conforme va aumentando la edad, pues va aumentando estos tumores en el colon, recto, etcétera, y luego ya, bueno, transformamos a estos otros que ustedes mencionan al principio, que son los de mama, próstata, etcétera, pero ya para personas de grupos de edades más avanzadas. ¿En los jóvenes están prevaleciendo estos tipos de cáncer?
Pues como mencionábamos hace un momento, en cáncer de mama, que es prácticamente lo que yo más veo en mi consulta, y cáncer cervicouterino, la verdad es que sí lo veo cada vez en más jóvenes. No sé si tenga mucho que ver el hecho de que se permiten muchas cosas actualmente en la sociedad, de temas inclusivos, varias situaciones. Hasta las cirugías plásticas, digamos, en personas muy pequeñas. Todo eso podría llegar a formar parte de esta estadística, ¿no? Decía que el cáncer de mama en pacientes más jóvenes, pues yo lo más seguro es que tiene que ver con este tipo de exposición a factores de riesgo. Sabemos que el cáncer de mama no es una enfermedad que obedece a un solo factor, sino la llamamos multifactorial porque se tienen que conjuntar muchísimas factores, vamos a decir, de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad. Ahora, el 10% del cáncer de mama, solamente el 10% del cáncer de mama obedece a una mutación genética, donde uno puede decir, tengo familiar de primer grado y o un familiar hombre con cáncer de mama, ok, eres candidata a hacerte un estudio de genética porque seguramente tu riesgo es mucho más alto que la población en general, ¿no? Entonces, solamente el 10%, y muchas de las veces es que yo no tengo familiares con cáncer, ok, pero solamente el 10% responde a esto, el otro 90% es multifactorial, o sea, es exposición a todo lo que hemos estado platicando. El cáncer es un crecimiento anormal de las células. Dependerá de cada cáncer, obviamente, los síntomas. Hay unos que no presentan síntomas. En el caso de las mujeres tenemos como ya muy identificado cuáles son como los focos de alarma desde donde tenemos que acudir con un especialista pues para que nos den un diagnóstico. Y estamos hablando en mama, y eso lamentablemente es que si ya se toca algo... Y por ejemplo el cervicouterino no da síntomas. No, generalmente no es, o sea, no es una regla, no es algo que siempre dé, ¿no? O sea, sí. Podemos hablar de infecciones vaginales comunes o que estén continuas, pero a final de cuentas no. Sí, cuando da síntomas es porque las cosas están muy mal. Ya está mal. ¿Y cuáles, por ejemplo, serían esos síntomas? El más común de todos es sangrado anormal y generalmente es posterior a una relación sexual. Es un sangrado anormal, de repente la paciente tiene relaciones y tiene un sangrado, aguas, hay que ir a revisarte. ¿Por qué? Bueno, y más si tienes muchos años que no te haces una citología, un Papá Nicolau, hay que ir a revisarte, porque pueden ser causas benignas, por supuesto que puede ser causas benignas que tengas un sangrado después de la relación sexual y no hay ningún problema, obviamente vas, te revisan, checan que todo esté bien, hacen el tratamiento necesario y punto. Pero en los que no sea eso, en los que sí en realidad sea una causa neoplásica, donde la paciente a lo mejor sepa que no tiene Papá Nicolau, que tiene múltiples parejas sexuales, o sea, que se sepa que está en cierto grupo de riesgo, entonces tiene que ir. Más vale, sí, más vale. Que bueno, que vamos a ir a una pausa y al regresar pues hablar un poco de los factores de riesgo también en los menores, ¿no? En los niños, y que en qué momento tienen que ir a tratamiento o a revisiones, etcétera, porque es un poco menos común, digamos. Sí. Vamos a este corte, la línea está abierta, 449-912-1588 para que nos dejen sus mensajes de texto. Y bueno, en redes nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Radio UAA, proyección de la voz universitaria. Licenciada, buena tarde. Quería recordarle algo. Híjole, si es por lo de las vacaciones. No, es que se acerca la fecha límite para realizar el refrendo en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Y como ya está dada de alta, tiene hasta el 28 de febrero o su registro será cancelado a partir del 1 de marzo. Qué bueno que me avisas. Con su RFC y la firma electrónica activa que le dio el SAT, entre a rnp.ine.mx. A ver, ¿le ayudo? Haz tu refrendo del Registro Nacional de Proveedores. Tu participación también es importante. INE.
Este domingo en la Hora Nacional les traemos muchas alternativas para las vacaciones de Semana Santa. Por ejemplo, vamos a platicar sobre el Tren Maya. Hablaremos sobre los 40 años de Profeco y el relanzamiento de la revista del consumidor con su titular Iván Escalante. Además, les vamos a contar sobre el programa La Clínica es Nuestra. En la música tenemos al Legado de Grandeza y su himno migrante. Leonor Echal, los esperamos en su estación de radio favorita y en la televisión pública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Son las 9:30. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Un reporte de una persona dice: hola, buenos días. Quiero hacer una denuncia. Dice, hay una persona que tiene un taller de carros en la calle Sinaloa y se adueña de toda la calle. Uno no les puede decir nada porque se ponen a discutir con todas las personas, incluso con gente grande. Ya lo han reportado, pero no hacen nada las autoridades. Lavan los motores en la banqueta, tiene el olor a gasolina, aceite, llega hasta mi casa. Dice, justamente yo estoy enferma de cáncer, nada más quiero que se haga el reporte. Esto es en el Fraccionamiento México. Ojalá que las autoridades puedan, pues, tomar en cuenta esta información. Estamos hablando del cáncer, la situación actual y los avances en los tratamientos, y están con nosotros el doctor Rodrigo Negrete Avena, él es oncólogo del IMSS, y Cindy Patricia Pérez Arellano, que es responsable estatal del programa de cáncer de la mujer. Decíamos que los síntomas, pues, pueden presentarse ya cuando la enfermedad es complicada, ya es grave. ¿Cómo se determina si es cáncer? Por ejemplo, en el caso del cervicouterino, bueno, pues hay una prueba que te tienes que hacer, el Papa Nicolau, cada año, y ahí te dicen, pues, qué onda, ¿no? Y, por ejemplo, el cáncer de mama, pues, es la mastografía. En el caso de otros órganos, ¿cómo se diagnostica el cáncer? Bueno, por ejemplo, próstata también tiene sus tamizajes, donde puedes decir, vamos a realizar marcador tumoral, antígeno prostático específico, donde vamos a ir a la revisión para hacer la palpación o una resonancia magnética. Ya por este tipo de estudios se podría llegar a una sospecha. Todo tipo de cáncer, todo el que sea, se va a diagnosticar con una biopsia. Una biopsia es obtener un fragmento del tumor, sea de donde esté, y poderlo analizar con un patólogo que nos vaya a decir nombre y apellido de la enfermedad. Pero para sospechar es lo que platicamos, o lo que podemos hablar de tamizajes o detecciones oportunas o tempranas. Entonces hay ciertas herramientas. Próstata, lo que ya les mencioné, colon, por ejemplo, una colonoscopía en pacientes que traen síntomas o que ya llegaron a la edad de 45 años, ¿verdad? Lo vemos cada vez en más jóvenes, el de colon sí, porque hay mucha incidencia a lo mejor de enfermedad hemorroidal, que puede tener sangrado, y ves el sangrado en las heces y córrele, ¿no? No vaya a ser que no sean simple hemorroides y más arriba puedas encontrar un tumor, tanto en colon como en recto, como en algo así. Entonces, siempre hacer caso a los síntomas de este tipo de enfermedades. Es colon, próstata, por ejemplo, incluso en pulmón se está tratando de buscar algún tipo de tamizaje, marcador, ¿no? Sí. Sí, hacen alguna tomografía licoidal y podría ser un buen marcador de sospecha. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo nos damos cuenta que pueden tener un padecimiento que pueda derivar en cáncer o que ya tengan cáncer? ¿Qué tanto tiene que ver aquí con factores hereditarios, etcétera? Yo voy a hablar desde la perspectiva de la atención primaria, la especialidad aquí con el doc. Aquí lo más importante siempre se ha hablado, control del niño sano, ¿no? Es llevar a tu hijo a control.
a que se le esté pesando, se esté midiendo y se esté evaluando. Creo que ese es el punto importante para que estos niños puedan ser detectados a tiempo. Hay cosas tan sutiles a veces como sangrados, como moretones, como lo hemos visto en algunos, porque también se ha hecho, y eso está padre, que se ha hecho este tipo de información a través de algunos programas de televisión y todo esto de datos, fiebre de origen aparentemente que no se encuentra de dónde. Entonces, yo creo que todo esto tiene que venir desde el análisis de la consulta del niño sano, ¿no? Llevar a mi hijo a sus vacunas, estarlo teniendo en su control, tener hábitos saludables desde niños. Y obviamente, bueno, aquí, así ya dirá el doc, cuestiones más tal vez epigenéticas o genéticas. Sí, la verdad es que yo también considero que todo se va a centrar en lo que dice la doctora, porque es un cáncer muy poco común, la verdad, el cáncer en los niños es poco común y no te vas a dar cuenta hasta que los niños empiezan a presentar algún síntoma o algo, porque ellos, si los adultos a veces no son conscientes de este tipo de cosas, los niños pues mucho más, o sabes qué, me salió un moretón, seguramente estuvo jugando por ahí y se golpeó y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero no, hay que prestar mucha atención a este tipo de cosas. Claro que existen factores de riesgo, existen factores hereditarios para todo esto que podrían colocar al niño en un grupo de riesgo, ¿no? Algunos virus Epstein-Barr o algunos de hepatitis B, C difícilmente, a lo mejor transfusión o alguna cosa, bueno, en aquel tiempo. Y ahorita sí. Ahorita ya es muy controlado, pero sí algunos tipos de virus, algunas cositas así, podrían colocar a estos niños en grupos de riesgo donde hay que tener todavía una mayor vigilancia, no solamente el niño sano, sino una vigilancia más estrecha con este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los niños? Porque escuchamos ya desde hace muchos años que la detección oportuna, por ejemplo, de casos de leucemia, si lo hacen a tiempo, si hay un tratamiento adecuado, el nivel de supervivencia es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es real? ¿Es un mito? En casos, por ejemplo, de leucemia o de otros tipos de cáncer. Por ser pequeños me refiero. Sí, no, la verdad es que es real en todos los cánceres, la detección oportuna y el tratamiento temprano, diagnosticar síntomas muy iniciales. Claro que eso es muy bueno en todos los tipos de cáncer prácticamente. Algunos se curarán, algunos van a entrar a control, otros en remisión y vigilancia, pero es sumamente importante detectarlo a tiempo. Ahora, ¿cómo puedes detectar una leucemia a tiempo? Ahí sí me parece que es un poquito complejo, habría que buscar síntomas, habría que buscar algún examen de laboratorio que saliera alterado en el paciente sano, exacto. Sí. Una biometría hemática tal vez, que se hiciera de manera cotidiana, por así decirlo, pero sobre todo estar al tanto. Estar al tanto de qué pasa con tus hijos, ¿no? Lo notas decaído, qué está pasando, ¿no? Eso es y sobre todo estarlos observando, porque si nunca tienes esa parte y de repente, oye, ahora sí te veo así y ya tiene tiempo, eso es el atraso en el diagnóstico. Sí. Ahora bien, ¿cómo estamos en el tema de los tratamientos? Porque si bien es cierto que la enfermedad ha avanzado mucho, también el tema de tratamientos y la sobrevida de los pacientes con cáncer. Sí, bueno, yo les quiero hablar específicamente acerca de cáncer de mama, que es donde yo tengo más palpable este tipo de situaciones. Mucho antes, era cáncer de mama, mutilación, mastectomía. Te quito toda la mama y te quito todos los ganglios de tu axila. A veces uno dice, quitarme la mama es lo que más me da un impacto psicológico, y no es así. El impacto psicológico es más fuerte cuando la paciente presenta linfedema, es decir, su brazo se pone súper gordote en comparación con el otro. ¿Por qué? Porque cortamos todos los canales linfáticos que hacen el regreso, el retorno, pues, de los líquidos hacia las demás partes del cuerpo. Entonces estos se estancan en el brazo, se empieza a edematizar y se ve todavía mucho más complejo. ¿Cómo tapas eso, no? La mujer sin una mama puede poner una prótesis externa y no pasa nada con la ropa, no, o sea, si es la cuestión de la visual, estética, no pasa nada, eso puede pasar desapercibido, pero el brazo no. Entonces, ante este tipo de situaciones,
hemos estado actualizando los tratamientos. Ahora vamos mucho más a cirugías conservadoras de la mama. Prácticamente, ahora es muy raro que hagas una mastectomía. Ahora casi todo vas por el tumor, das un poco de margen, van a radioterapia las pacientes, porque esto es sumamente importante. Toda paciente que tenga cirugía conservadora tiene que consolidar con radiación. Si esta paciente no tiene radioterapia, está incompleta. Entonces, y que además también es más precisa, ¿no? La radioterapia. Exactamente, es mucho más precisa en la actualidad, y acaban de traer unos equipos buenísimos al Hospital Hidalgo, donde eso está increíble. O sea, la verdad es que es muy, muy, muy buena la radiación que se puede dar allí. Y hablando de ganglios, también tenemos, ya no hacemos disecciones radicales de axila en todas las pacientes. Hay ya ahora métodos de mapeo para poder identificar los ganglios, poder quitar 1, 2, 3 o 4, analizarlos, y dependiendo del resultado transoperatorio de este tipo de cirugía, podemos saber si continuar con la disección o ahí terminamos y se disminuye muchísimo el impacto psicológico de la mutilación del seno, y se disminuye también muchísimo el riesgo de formar linfedema, ¿no? Entonces cada vez vamos hacia tratamientos menos invasivos y más eficientes, con el complemento de quimioterapias, inmunoterapias actualmente, terapias dirigidas sobre algunos tipos de células que tienen los tumores, ¿verdad? Y la radioterapia, obviamente, de intensidad modulada, muy, muy, muy buena que hay en el estado actualmente. Ahorita que escuchamos todo esto, quimioterapia, inmunoterapia, ¿cómo es el procedimiento? ¿Todos los pacientes tienen que ir por estas fases, o algunos quimio, algunos radio? ¿De qué depende? Híjole, excelente Sí, pregunta. muy buena pregunta. Excelente pregunta, porque yo he recibido pacientes en mi práctica privada que me llegan y me preguntan: doctor, es que ¿por qué a mí no me están dando el mismo tratamiento que tiene mi vecina, que también tiene cáncer? Bueno, porque es específico. El cáncer de mama, yo lo traspolo a algo así como es un tratamiento como si te hicieran un traje a la medida. Es algo que es de cada persona, es individual para cada paciente, depende de los factores moleculares que presente positivos o negativos este tipo de enfermedad. Ya sabemos cuáles vamos a encasillar vamos a decir, en subtipo molecular triple negativo, HER2 positivo, luminales o PDL1 positivo, dependiendo de todas estas moléculas que puedan salir o no positivas o negativas en una paciente con cáncer de mama, es como vamos a diseñar el tratamiento específico para cada quien. Claro, porque luego escuchamos, es que si te dan quimioterapia es peor que radioterapia o que otro tipo de... bueno, no sé si los medicamentos también han cambiado, pero es que a mí me recetaron tal cosa y me fue muy mal, etcétera. Sí, han cambiado muchísimo. Sí, ya ahora empiezan a tener menos toxicidad. Estos tratamientos, se le llama toxicidad a todos los síntomas que tiene la paciente posterior a la aplicación de algún tratamiento, ¿no? Entonces ahora van hacia menos toxicidad, están mucho más estudiados. Lo que sí es que son muy costosos. Mucho. Eso sí, eso es lo que nos complica como país, que es súper costoso. Muy costoso. Y a lo largo de los últimos años hemos visto además un desabasto en ciertos medicamentos, o por lo menos que algunas asociaciones pues han hablado de este desabasto o del cambio de proveedores, que a veces los papás, sobre todo de los niños con cáncer, no están de acuerdo, etcétera. ¿Cómo estamos ahorita actualmente en este tema? Mira, realmente sí hay cambios, obviamente, en las cuestiones de los proveedores. Eso indudablemente por cuestiones de existencias internacionales y todo esto, ¿no? Sí, lo único que les puedo decir es que siempre se procura, al menos hablo desde la perspectiva de la Secretaría de Salud, buscar los mejores medicamentos, obviamente el precio más accesible, porque también tenemos esta parte presupuestaria que tenemos que mediar. Lamentablemente, como dice el doctor, es carísimo, de verdad. Sí. Y estamos hablando de instituciones como IMSS, instituciones como Secretaría de Salud, ISSSTE, y con un incremento en números, la verdad es que llega a ser bastante complicado. Sí, incluso se tiene que llegar a elegir el paciente que es candidato a este tipo de tratamiento, o no se suben ahora en la actualidad a una torre de control donde están Vamos platicando de lo que dice la doctora. Por un lado esto, por otro lado puede llegar a haber algún tipo de desvío de medicamentos y esas cosas que
por eso ahora es mucho más controlado. Entonces, el entrar a esta torre de control, pues nos retrasa un poquito a lo mejor el tratamiento, porque tiene que ser evaluado todavía por alguien más arriba para decir, sí, ella es candidata, va, dale el medicamento, ¿no? Porque son aplicaciones que deben ser. Voy a hablar sobre una que generalmente es como la más común que yo veo, que es el trastuzumab y el pertuzumab, que estos dos en conjunto, cada aplicación llega a costar más de 50,000 pesos, si no es que más, ¿no? Más. Si no es que Casi más, y los 100. son casi los 100, y son 18 aplicaciones por paciente, cada 3 semanas. Entonces, híjole, es algo impagable para un bolsillo que no tenga seguridad social o pública. Claro. Y en este escenario que estamos viviendo, en donde lamentablemente hay mucha saturación, no hay un abasto adecuado de medicamentos, también estas otras circunstancias de tener que, pues de alguna manera elegir. Si por ejemplo hay pacientes que de pronto les empiezan a dar su tratamiento y luego se suspende o no llegó el medicamento, esto a la larga terminará en la muerte del paciente o tendrá una esperanza de vida por haber iniciado y a lo mejor interrumpido y luego regresar, porque es lo que está viviendo la gente. Pues te voy a decir que ahí la magia la hacen los oncólogos, de verdad, buscar alternativas que podamos tener. Sí, vamos, a veces no hay los 3 medicamentos o los 2 medicamentos y se puede utilizar a lo mejor solamente uno, o tratar de buscar la manera, o sabes que en este momento estás en remisión o en vigilancia, pero no tenemos el tratamiento que tú necesitas, te voy a iniciar ahora mejor este otro para que no te quedes desprotegida en lo que tienes tu otro medicamento. La verdad es que los oncólogos clínicos, que son los que se encargan de dar este tipo de terapias, híjole, tienen que ingeniárselas, sí, es un arte lo que ellos hacen, la verdad. Sí, realmente ellos son los que van marcando la directriz. Así es. Yo, por ejemplo, tengo contacto con los médicos y, bueno, se necesita esto, vamos viendo, mientras vamos a hacer esto, porque es de la única manera que podemos asegurar una continuidad. ¿Y qué tanto los pacientes permanecen en su tratamiento? ¿Cuántos abandonan su tratamiento? Porque creo que también hay algunos que se desesperan o luego estas consecuencias de los medicamentos les hacen abandonar. Ajá, la verdad es poca el porcentaje de las pacientes que van a abandonar el tratamiento. Lo que sí me parece que, bueno, tampoco es tan alto, pero pacientes diagnosticados ya con algún tipo de cáncer y que quieren ir a buscar tratamientos alternativos, híjole, eso es complejo. Eso es complejo porque al final van a terminar otra vez acá en el hospital, pero con una enfermedad mucho más avanzada. Ahorita hablas de términos como control, remisión, vigilancia. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, claro. Vamos a hablar, sobre todo en cáncer, se habla de dos términos que son periodo libre de enfermedad y sobrevida global. Periodo libre de enfermedad es desde que ya terminaste tratamientos hasta que la enfermedad regresa, ¿sí? O podríamos llamarlo también está en remisión hasta que tiene una recurrencia, ¿sale? Y la sobrevida global es el tiempo que la paciente termina tratamiento hasta que muere, ¿sí? Normalmente, y no en todas las ocasiones, las pacientes van a morir por el cáncer. La verdad es que las sobrevidas globales estadísticamente se marcan en 5 años, o dicen la sobrevida global a 5 años es del 98% en cáncer de mama en etapa 1. Bien, eso es buenísimo, es casi llegándole al 100. Difícilmente vamos a llegar al 100% en cualquier cosa, ¿no? Pero cáncer o no cáncer. Sin embargo, teniendo unas tasas o unos porcentajes así de altos, podemos tener una esperanza de que las cosas van bien. Ahora, el hablar de 5 años es porque los estudios terminan a 5 años. Es decir, vamos a seguir a la paciente durante 5 años y ver cómo le fue. Después hay algunos estudios que dicen, bueno, ya la seguimos 5 años, ¿quiénes quieren continuar en la vigilancia para poder saber si a 10 años tenemos el mismo resultado o mejor con tal tratamiento? Entonces, así es como hablamos de sobrevidas o de periodos libres de enfermedad. Remisión, como les decía, es una paciente que terminó tratamientos y está fuera o libre de cáncer en ese momento hasta que regresa el cáncer o hasta que muere por alguna otra causa, ¿no? Puede ser
enfermedad cardiovascular incluso o alguna otra situación, porque también he de decir que algunos de los tratamientos conllevan, sí. Ajá, exacto, conllevan a ciertas toxicidades cardiológicas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos tratamientos alternativos de los que hablabas? ¿Y a qué tantas cosas recurrimos cuando tenemos una enfermedad como cáncer? Doctora, a ver, cuéntenos un poquito acerca de eso. Mira, realmente a ciencia cierta, bueno, va desde hierbas milagrosas, tés milagrosos, pastillas milagrosas. Sí se tiene energía, reiki, imanes, chamanería, lo que tú quieras, ¿no? Ay, perdón. Creo que tenemos que ser muy inteligentes en la manera en cómo abordamos esto. Exactamente. Muy inteligentes, porque decirle al paciente no. Ajá. Lo perdemos. Claro. Lo perdemos. Claro. Tenemos que ser bien inteligentes cómo mezclar o llevar a cabo esta fusión. Exacto. Del tratamiento. Doctora, muy bien, yo hago eso, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo hago eso, me llegan y, doctor, me recomendaron tal situación. Ok, les digo, mientras tú no suspendas el manejo de tu oncólogo y que tu oncólogo esté enterado de que estás tomando este tipo de alternativa, adelante, yo no veo ningún problema. Obviamente hay que asegurarnos que esa alternativa no esté o no vaya a interferir con los resultados que están dando el tratamiento, porque muchas veces es que cocí cáscara de la cebolla con miel o la y hierba limón, no sé qué, y dices, a lo mejor no te está haciendo nada, pero psicológicamente te está ayudando muchísimo. Entonces pues, tú te sientes que estás cubierto por todos los frentes y te sientes mejor y enfrentas con una mejor actitud la enfermedad. Entonces, adelante. Mientras no suspendas el tratamiento que te dio tu oncólogo, vale. Y que tantas de estas alternativas luego les dicen, pero tienes que suspender el tratamiento médico. Sí, ahí es cuidado, hay cuidado. Yo siempre lo he dicho, no, si te dicen suspende, no. No, aguas. No, y pues hay que aceptar, es ahora sí que la cultura que tenemos y nada más hacer consciente al paciente de que todo lo notifique, porque también tenemos claro que hay hierbas que pueden ser sumamente tóxicas, ¿no? Entonces tampoco hay que caer en ese punto, pero sí. Y por ejemplo, ahorita que mencionan de la actitud que tiene el paciente ante la enfermedad, que bueno, si es positiva, pues hay un avance, hay una mejoría, incluso en los tratamientos. ¿Qué pasa con la familia, el acompañamiento? Yo veo mensajes, por ejemplo, recientemente fui al Instituto Mexicano del Seguro Social y hay una manta enorme de una mujer a la que la están invitando para que se haga sus mastografías, pero el mensaje es, el cáncer acaba con sus vidas, o sea, como muy negativo. Yo decía, híjole, como que necesitas ser un poco más alentador, sobre todo porque pues no nada más es el individuo, sino también la familia. Sí, algo bien triste que nos toca ver en la consulta es que la paciente muchas veces es abandonada por su pareja. Lo más frecuente. Su pareja las deja porque pues ya no. Dices, ¿cómo? O sea, en vez de que apoyes. Bueno, actualmente se sabe que el cáncer debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, donde intervienen nutriólogos, psicólogos, tanatólogos, cuidados paliativos, médicos del dolor, todo este grupo de médicos para poder otorgar una atención integral a la paciente, porque es súper importante el acompañamiento, como mencionabas, es muy, muy, muy importante. El mensaje decía, el cáncer destruye familias. Pues lamentablemente sí, pero no. O sea, lo que vamos es, si es cierto, una persona que lleva un buen acompañamiento tiene mejor apego, más ánimo, claro que sí, y a lo mejor no se lo puede dar la familia, pero muchas veces las instituciones buscamos que el psicólogo clínico, que apoyos, etcétera, ¿no? Trabajo social, mis respetos, trabajo social, siempre buscando, ¿no? Cómo apoyar. Sin embargo, sí es cierto, como dice el doctor, en algunas ocasiones son mujeres que se van quedando solas. Muchas veces la pareja la que las abandona, la familia, por fortuna, quienes tienen familia, papás, hermanos, bueno, son los que sacan adelante a esas pacientes. Es una realidad en ese aspecto. Ojalá y no fuera así. Exacto. Y entre los mismos pacientes, ¿no? También. Toman sus tratamientos. Sí. Hay unas redes de apoyo entre ellos increíbles y los familiares de ellos. Hay asociaciones donde se juntan ellas y hacen sus rifas y
la verdad es que empiezan a conseguir prótesis externas, se las entregan entre... O sea, la verdad es que hay mucha unión también en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál sería el mensaje respecto a lo que hemos platicado de la prevención? ¿Cómo en niños hay que estar como atentos desde la alimentación, estos signos de alarma, nosotros como adultos y las personas de la tercera edad? ¿Qué tenemos que no dejar de lado? Híjole, yo creo que es esta parte que siempre nos van a escuchar decir a los médicos. Duerme bien, gestiona tu estrés, come bien, haz ejercicio y ve con tu médico. Yo lo resumiría de esa manera. Sí, la verdad sí, yo diría que muy parecido a lo que dice la doctora, todo a tiempo es mucho mejor. No dejes pasar tus revisiones. Si ya cumpliste 40 años y sabes que tienes que ir a tu mastografía, ve, no pasa nada. Es que me da miedo que me apechuran. A ver, no. Necesitamos que hagas eso porque en la actualidad el cáncer se ve mucho más frecuente en pacientes jóvenes. Entonces el mensaje es: acude a tu revisión, acude a tu cita, invierte en ti si es que no tienes seguridad pública. Invierte en ti y asegúrate que un año vas a estar feliz, el siguiente año volverás a hacerte tus estudios, ¿no? Pero creo que eso es importante, acude a tus revisiones. Y creo que como instituciones podemos hablar que en ese aspecto contamos con mastógrafos, contamos con gente para tomar citologías, toma de muestra BPH, se cuenta con vacuna BPH. Exacto. O sea, creo que como medios preventivos o de tamizaje se tienen, solo es acercarse. Exacto. Hay un estigma, perdóname María, a las personas que tienen cáncer, porque de pronto tú conoces a alguien que tiene cáncer o que ya tuvo cáncer, no sé si la gente la vea diferente, que tanto cambia la vida de las personas el cáncer. Muchísimo, para bien. ¿Sí? Bueno, yo las personas que conozco que han tenido cáncer, que generalmente están a cargo de asociaciones, son personas que, bueno, se involucran, positivas. Obviamente te estoy hablando de lo que a mí me ha tocado. Tal vez el doctor haya tenido otro tipo de experiencias, pero generalmente son personas que se llenan de muchísima vitalidad, independientemente de lo que estén pasando. Sí, nos toca de todo. Me han tocado pacientes que pues ya no voy a ser la misma, yo ya no voy a ser mujer, porque no sé qué. A ver, ahí es donde tiene uno que decirles, lo que yo estoy haciendo aquí como médico es tratar de reinsertarte lo más pronto posible a tu vida normal. O sea, tú no vas a tener una vida anormal después del cáncer. ¿Por qué? ¿No? No está pasando absolutamente, no eres menos mujer, no. O sea, yo siempre les digo eso. Hay que terminar tu tratamiento, hay que entrar a vigilancia para que tú ya puedas otra vez ir al gimnasio, hacer tu ejercicio como normalmente lo haces, salir con tus amigas. ¿Por qué no de vez en cuando a lo mejor tomarte un trago? O sea, tampoco voy a decir que... A ver, que no. El factor de riesgo del consumo de alcohol es 15 gramos o más al día, ¿no? Entonces un trago no hace eso, son 3 o 4. Entonces, la verdad es que necesitamos reinstalar a la paciente nuevamente a su vida cotidiana, hacérselo saber que no es una paciente diferente, que es una paciente completamente normal, es una mujer completamente normal como todas las mujeres que están a su alrededor. Sí. Claro. ¿Y Sí. qué mensaje darían ustedes, ya sea para los familiares y para las personas que están cerca de alguien que padece o que ha sido recientemente diagnosticado? Híjole, lo más importante, no los dejen solos. Exacto. No los dejen solos en los mejores, en los peores y en los peorcísimos momentos. No los dejen solos. De verdad, nunca está de más, independientemente del proceso propio del paciente, que la familia, los amigos, las redes de apoyo en general, porque a veces no es la familia, a veces son los amigos, a veces hasta los vecinos. No los dejen solos, de verdad. Es una lucha importante, así es que ese apoyo es único. Sí, exacto. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias por esto. Ya nos vamos, María. Ya nos vamos, los invitamos mañana a que nos acompañen aquí a las 9 de la mañana. Vamos a hablar un poco a propósito del Día de la Constitución sobre qué tan vigente está todavía el texto constitucional y si hay necesidad de hacer una nueva constitución en México. Los esperamos mañana a las 9. Gracias a Checo Pacheco, a Sofi, a Samuel Ornelas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Prospectiva 94.5.
Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.